a presentar a las compañeras que han venido a escuchar. En primer lugar, bueno, nuestra compañera Lucía Nistal, que va a acompañar a Miriam comentando un poco acerca de este libro. Ella es profesora universitaria, fue impulsora de los referendos universitarios contra la monarquía, las universidades que participaron estudiantes, es portavoz de la CRT y fue también candidata a cabeza de lista de la CRT en las últimas elecciones europeas, junto a Pablo Castilla. Un compañero que nos da un gusto especial que esté aquí, es un compañero muy conocido no solo por su compromiso político, sino también entre los aficionados del fútbol, militante exiliado durante la última dictadura, exfutbolista, director técnico de varios clubes, periodista, escritor y amigo, Ángel Capa. Para no dar más vueltas, nuestra invitada especial esta tarde, ya sabéis que es abogada contra los crímenes de lesa humanidad de la dictadura argentina, ex legisladora de la ciudad de Buenos Aires, ex diputada nacional por el PTS en el Frente de Izquierda en Argentina. En el 2023 encabezó la fórmula presidencial y le dijo esa frase a Milei de que no era un león, sino un gatito mimoso del poder económico. Viene a presentar su libro Zurda. Con ustedes, la rusa Miriam Bregman. Bueno, voy a empezar directamente. Es difícil empezar tan emocionada viendo esta sala tan llena y con esta compañía, ¿no? No puedo más que agradeceros a todos y a todas por venir, agradecer muchísimo a Ángel Capa y a Miriam Bregman por venir aquí hoy, que todas hemos venido a escuchar hablar de cómo se organiza esa izquierda en Argentina, que pone el cuerpo frente a la derecha de Milei, pero que lleva años organizándose y luchando, para discutir también qué hacemos, cómo nos organizamos para construir una alternativa que frene a esa internacional reaccionaria, ¿no? Y en este contexto de internacional reaccionaria, de rearme imperialista que vivimos aquí en la Unión Europea, creo que son más importantes aún, bueno, recuperar ese espíritu que está en el libro de Miriam, que está tan en el libro, que está en el subtítulo, que es esta idea de apuntes contra la resignación, la mansedumbre y el conformismo. Y es que es eso es exactamente lo que necesitamos en estos tiempos de distopías, donde nos siguen repitiendo que no hay alternativa al capitalismo todavía. Aquí ahora es cuando tenemos que dar esa pelea contra la resignación, poner encima de la mesa una alternativa y discutir cómo organizamos las fuerzas para llevarla adelante. Y el libro de Miriam plantea muy claramente, desde lo concreto, esa alternativa anticapitalista muy lejos de todo tipo de resignación, ¿no? Y yo creo que por eso es tan importante que nos hayamos juntado todas hoy en esta sala a reventar para escucharla y para hablar de esto. Yo muy brevemente quiero plantear tres ejes que están en el libro y que me parece que nos ayudan a pensar esta pelea, que es una pelea urgente, ¿no? En primer lugar, Miriam pone muy al frente en el libro la pelea por la memoria, ¿no? La memoria que para las marxistas tiene un sentido estratégico. Y que es la memoria de nuestra clase, de nuestras luchas, de nuestras revoluciones, que quieren que olvidemos, y también la lucha de nuestras represaliadas. Y es muy emocionante, de verdad, leer en el libro esa lucha en primera persona y en colectivo, como es todo el libro, por llevar a juicio, por juicio y castigo a los responsables, ¿no? A los represores de la dictadura, junto a las familias de los desaparecidos, y una pelea que plantea Miriam también, que es por denunciar que las clases dominantes tienen siempre a mano a las fuerzas represivas para desatarlas siempre que vean amenazados sus beneficios, sus privilegios, ¿no? Y por eso ahora Milei, el gobierno de Milei niega a los desaparecidos, plantea la impunidad de los genocidas, y desgraciadamente eso es algo que conocemos aquí también, que hay algunos, ¿no?, que se atreven a hablar bien, a reivindicar la dictadura franquista, que hay que ser fascista, ¿no? Y esto lo hacen porque les gustaría poder repetirlo.
Pero lamentablemente la impunidad a los crímenes del franquismo y esa continuidad no es el patrimonio solo de un grupito de exaltados filofascistas, porque la verdad es que aquí, en el Estado español, ha habido una continuidad que es innegable, ¿no? Ha habido una impunidad de los torturadores, de los represores, continúan muchas instituciones, las fuerzas represivas, la judicatura, la monarquía que puso a dedo Franco, bienvenida al Reino de España, Miriam, esto lo tenemos aquí todavía, ¿no? Y también algo que es muy importante, que las fortunas que se hicieron sobre el trabajo esclavo de los presos políticos durante el franquismo son las mismas que hoy explotan a sus nietas y a sus hijos, no son las mismas que explotan a nuestra clase hoy. Y yo quería también recordar esto hoy. Así que mientras ellos defienden y hablan bien de su democracia para ricos, nosotras reivindiquemos a las luchadoras y represaliadas de nuestra clase, como Yolanda González, militante trotskista asesinada por luchar por una sociedad muy distinta a esta. Con Yolanda aquí presente, yo voy a ir muy rápido a los otros puntos que quería mencionar, y es que las luchas del pasado es muy importante recordarlas, tirar de ese hilo rojo, pero también las luchas del presente. Y en el libro de Miriam habla, hay muchas luchas, hay mucha lucha, hay resistencia de los trabajadores, está la lucha de las mujeres, que en Argentina consiguieron el derecho al aborto, y ahí se ve como las compañeras de Cami Rosas, que por cierto orgullo de formar parte de esa organización de mujeres y disidencias que está en todo el mundo peleando en primera línea contra la derecha y por nuestros derechos. Allí estuvieron con las compañeras del PTS, la organización hermana de la CRT en Argentina, cuando eran unas poquitas y luego cuando eran miles y miles, y conquistaron ese derecho que hoy Milei todavía no se atreve a tocar, porque se impuso con una lucha enorme que les da pavor, le da pavor a la derecha, le da pavor a los capitalistas. Este es el tercer punto que quería tocar, que es que tenemos que poner muy en el centro hoy algo que a todas las que estamos en esta sala creo que nos preocupa mucho, que es la lucha contra la derecha, contra esta internacional reaccionaria que va por nuestros derechos, con políticas hiperracistas y que se propone cómo no gobernar para los capitalistas. Y es una derecha que, como explica Miriam en el libro, se alimenta del individualismo y del conformismo. Y para pensar cómo combatirla hay que pensar de qué se alimenta también. Y para eso el caso argentino es un buen ejemplo. En realidad casi que podemos ver ahí el futuro, un futuro que peleamos porque no llegue, ¿no? Y Miriam seguro que lo va a explicar muchísimo mejor, pero ese esquema que compartimos, ¿no? Ese esquema de que el desencanto y el empeoramiento de las condiciones de las mayorías con gobiernos que se dicen progresistas abre las puertas de par en par a la extrema derecha, que encima, aparte de moverse muy bien en el descontento, se atreven a hablar contra la casta de forma totalmente hipócrita, ¿no? Mientras los que se dicen progresistas se quedan ahí defendiendo las trincheras de las instituciones del capitalismo, porque creen que no hay alternativa posible, porque parten de reconocer una derrota y de darla por hecho. Y eso aquí, lamentablemente, también vemos, ¿no?, cómo pasa con ambos gobiernos progresistas que han seguido gobernando para los ricos, que han seguido con políticas racistas y que han seguido con represión, que han seguido con infiltraciones de la policía en los movimientos sociales y hasta en nuestras camas, y que podemos también preguntarle a los 6 de Zaragoza, podemos preguntarle a las 6 de la Suiza o a las compañeras de Somos Aguas que están encausadas por luchar contra la extrema derecha, precisamente. ¿Cómo no va a crecer la extrema derecha mientras hacen políticas de derecha y reprimen a las que luchan contra ella, ¿no? Y el PPS es un ejemplo de que se puede hacer otra cosa, ¿no? Es un ejemplo de que se puede construir otra izquierda. Es el ejemplo de que se puede no transar con el poder, como dicen ellos, no pactar con el poder, no adaptarse a las instituciones del capitalismo en nombre del mal menor de turno, y utiliza el Parlamento como un altavoz de las luchas, ¿no?, que pone el cuerpo en las calles, que se propone construir una fuerza por un socialismo desde abajo, que hoy está en primera línea de la lucha contra las políticas ultraderechistas de Milei, y todas estas luchas y toda esta preparación para estos momentos se ve también en este libro. Y yo quiero mencionar muy rápido, una última clave, porque creo que estamos obligados al menos mencionarlo aquí desde un país imperialista como la Unión Europea, que es otro reto, otra lucha clave que tenemos hoy, que es la lucha contra el rearme imperialista y con la complicidad con el genocidio al pueblo palestino a unos niveles que ya son difíciles de describir.
Aquí ya en la anterior legislatura tuvo unos presupuestos militares altísimos, ahora quieren mandar más y más dinero y siguen comprando y vendiendo armas al Estado genocida de Israel, y eso hoy también quería denunciarlo y decir que viva Palestina libre. Y acabo con esta idea, que a eso nos referimos cuando decimos que el enemigo está en casa, como decían Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg, los socialistas alemanes que lucharon contra la Primera Guerra Mundial desde un socialismo internacionalista y revolucionario, que nuestra tarea empieza también por luchar contra nuestro propio imperialismo, su rearme, su complicidad con el genocidio, su expolio a otros países, la deuda que ahoga a otros países, que eso también nos puede contar mucho Miriam. Y por eso nuestro internacionalismo, nuestro socialismo es internacionalista, porque los capitalistas tienen esa perspectiva internacional, se organizan mundialmente para defender sus intereses. Nosotras también nos tenemos que organizar con una perspectiva internacional, y por eso es tan importante también aprender de la lucha y de la organización de las compañeras en Argentina. Y por eso nosotras nos organizamos con ellas, con el PTS y con otras organizaciones que en Estados Unidos están luchando contra Trump, que se organizan en Brasil, en México, en Italia, en Francia, en Alemania, en Venezuela y en un montón de países más, que nos organizamos frente a toda resignación, frente a todo conformismo, como queremos poner hoy al frente, como Miriam pone al frente en ese libro, que quiere decir que es un arma política. Antes de darle la palabra a Ángel, quería mencionar a otras compañeras y compañeros presentes, para no dejar a nadie sin nombrar, especialmente sectores de trabajadoras y trabajadoras que se han acercado hoy. Está presente una importante delegación de compañeras y compañeros del sindicato COBAS, entre ellos el compañero Alfredo Luengo de la EMT, la compañera Andrea Zayas del área LGTBI del sindicato, Raúl Moreno del comité de empresa de Trazatec, el compañero Julio Hernández del comité de empresa del grupo 5. Es un orgullo también que estén compañeras del MATS, el Movimiento Asambleario de Trabajadoras de la Sanidad, como Lucía García, Edurne Prado del Hospital 12 de Octubre, Alex de Marco, delegado de la CGT del Hospital de Defensa Gómez Ulla. Está Jesús Escudero, referente de la lucha de los afectados por la hepatitis C y actual integrante de la Coordinadora General de Pensionistas de Madrid, que bueno, tienen mucho en común con los pensionistas que luchan en Argentina. También están presentes los compañeros Antonio Rodríguez, Antonio Conseco, del ex miembros del Comité de Empresa y de la lucha de UPS, José León, Alfonso Araque, del MT, bueno, no me quiero olvidar de nadie. También compañeras docentes del movimiento Menos Lectivas, otros compañeros de COBAS como Alejandro del Río, el compañero abogado de CGT de Correo Juan Carrique, el compañero José Luis Carretero, que lo veo por aquí, de Solidaridad Obrera, y otros compañeros de CGT, de CNT, del STEM, etc. Nos ha enviado un saludo especial Daniel García de Amazon, que está trabajando en este momento y no se puede acercar, pero un saludo muy afectuoso a todas y a todos. Bueno, muchísimas gracias y ahora sí, adelante. Muy bien. Muy abogada. Ya lo creo. Se nota. Se nota. Bueno, hay tantas cosas para decir de este libro que uno no sabe por dónde empezar. Voy a tratar de ser también breve, porque los argentinos tenemos fama de hablar mucho, aunque te parezca mentira. Es mentira, pero... O sea, claro que es mentira, pero bueno. Voy a empezar por el título. Yo creo que este es un libro indispensable. Por empezar, el título, Zurda, reivindica lo que para ellos, para la derecha, es un insulto, un desprecio. Dice, bueno, estos zurdos, bueno, Milei, ¿no? Dijo, estos zurdos de mierda los voy a correr y qué sé yo, todo eso. Entonces decir, sí, somos zurdos. Entonces, ya de movida, es algo importante el título, reivindicar eso. Me acuerdo una vez que le hicieron una pregunta a Miriam
sobre si era comunista. Y dijo, sí, soy comunista, ¿y qué? Y eso también es una manera de empezar a decir lo que somos, porque es importante eso. Bueno, el capitalismo tiene una virtud, bueno, tiene varias virtudes, pero una muy importante que es la de mutar. No es lo mismo el capitalismo de hace 100 años, del 90, etc. El capitalismo va mutando, es lo mismo, pero son circunstancias que lo hacen distinto. Por lo tanto, libros como este nos permiten tener una idea clara de lo que en este momento es el capitalismo. Yo creo que tiene dos pilares fundamentales en los cuales se apoya: la mentira y la represión. Según las circunstancias es más mentira o según las circunstancias es más represión. La mentira para ocultar la realidad, para hacernos ver otra cosa de la que es. Y la represión por la duda si no lo entendimos, y entonces vamos y protestamos. Para la mentira usa palabras nuestras, nos roban palabras nuestras y le cambian el significado. Yo me acuerdo de haber leído y haber asistido a una charla de Cortázar acá en Madrid sobre este tema precisamente, ¿no? Sobre cómo nos roban las palabras y por lo tanto nos roban el significado. Por ejemplo, libertad. Para nosotros tiene un sentido, pero ellos le dan a la libertad otro sentido. Acá en España, Ayuso dijo que la libertad era poder tomarse una cañita por ahí en un bar. Eso era libertad. En Argentina, la libertad es la libertad de las empresas, de hacer lo que quieran las empresas. Eso es la libertad. Y también la democracia. Le cambian el nombre o le cambian el significado a la democracia. Para nosotros tiene un significado muy profundo. La democracia es la participación de todos, es la decisión de todos colectivamente. Para ellos la democracia es como si fuera un espectáculo. Yo hago una analogía, es un gran espectáculo, hay un escenario, ahí están los políticos, nosotros estamos abajo, somos espectadores de nuestra vida. Y lo peor, es decir, los que están ahí arriba del escenario no son los que toman las decisiones. Las que toman las decisiones son los guionistas, o sea, los grandes empresarios. Entonces, nosotros tenemos que aplaudir y de vez en cuando nos citan para votar en unas elecciones que generalmente están manipuladas desde lo económico. Hace poco hubo elecciones en la capital federal, en Argentina, hubo 17 candidatos. Les confieso que yo conocía a 3 o 4, yo que investigo y que tengo tiempo para mirar, no saben ni quiénes son. Entonces, eso es una manipulación terrible y a eso, que yo considero que es una farsa, llaman democracia. El capitalismo también demoniza algunas palabras y nos asusta. Por ejemplo, comunista. Una persona habla y dice, ¿usted es comunista? Entonces ya se asustan, ¿viste? Los comunistas te roban los niños, qué sé yo. Te sacan tu casa. Te sacan tu casa, la bicicleta. Y socialismo también, está demonizada la palabra, ¿no? Y santifican otras. Capitalismo, por ejemplo. El capitalismo es una palabra que no se toca. El mismo expresidente argentino, Fernández, no Cristina, sino Alberto, dijo, el capitalismo no se discute. Yo hice un artículo preguntando por qué no se discute el capitalismo, ¿no? Y bueno, otra que santifican es el mercado. El mercado lo soluciona todo, el mercado es la solución de todo. Y otro que santifican es inversores. Como si los inversores fueran gente que vienen, son buenos tipos y vienen a dar dinero para que lo pasemos bien. Entonces hay que tratarlo bien a los inversores. Sí, son palabras santificadas que nos van creando una mentalidad distinta. Hablando de libros imprescindibles, en los 70 aparecieron 2 libros que para mí fueron imprescindibles o indispensables. Para leer El Pato Donald, de Dosma y Matelar, donde hay un prólogo de Smukler que dice que hay que escapar del orden capitalista y descodificarlo. Porque en ese momento uno pensaba
En ese momento era mucho más fácil militar, porque parecía que el socialismo estaba ahí nomás, había que estirar la mano y ya está. Pero claro, este libro y este prólogo nos dicen, un momento, no se trata solamente de eso, de manejar la clase obrera, las empresas, etc. Se trata también de recomprender la realidad para poder modificarla. Me acuerdo de esto, en esa época había el periodismo de derecha pintaba las paredes en Bahía Blanca y ponía la única verdad es la realidad. Y nosotros íbamos, poníamos una coma y decía que hay que modificar, le agregábamos, ¿no? Bueno, también el otro libro es Pedagogía del Oprimido, de Pablo Freire, donde nos dicen muchas cosas, muchísimas cosas importantes, que en ese momento para mí fueron, si me abrieron los ojos, digamos, ¿no? Y dicen que el oprimido lleva al opresor adentro. Entonces hay que hacer una educación liberadora para sacar al opresor de adentro nuestro. Y eso me pareció lo que decía Fano, ¿no? Que los colonizados, los que eran los oprimidos, tenían como modelo al opresor. Lo odiaban, pero al mismo tiempo es como modelo. Quiero ser como él. Eso lamentablemente ocurre mucho en el fútbol. A ganar dinero, los jugadores de fútbol entran, algunos jugadores de fútbol que ganan mucho dinero, que no son muchos, creen que dan el salto social. Entonces empiezan a imitar a los opresores, a ver qué cubiertos corresponden, qué perfume, empiezan a alternar chicas que en otro momento las veían en la revista nada más y se creen que dieron el salto social. Por eso es tan importante esos libros que yo digo indispensables en determinado momento de la historia. ¿Y qué dice Miriam aquí? Dice Miriam, en el sistema en que vivimos lo presentan como el único posible, glorificado por las derechas o aceptado con resignación por quienes se muestran como sus adversarios políticos, pero que solo proponen introducir algunas regulaciones episódicas y limitadas a la tiranía de los grandes capitalistas. Bueno, otra de las cosas que habla Miriam en el libro es ser de izquierda. Porque ¿qué es ser de izquierda? También hay una gran confusión. Yo digo que antes era más fácil por eso, militar, y ahora más difícil porque confunden, ¿no? El capitalismo tiene esas cualidades, está todo confundido. Entonces, por ejemplo, dicen de izquierda al Partido Socialista Obrero Español. Y se olvidan que para ser aceptado, cuando murió Franco, se integró en la sociedad de mercado, o sea, en el capitalismo. Y resignó el marxismo y todo lo que significaba el socialismo. Y se llama Partido Socialista Obrero, no tienen nada de socialista y mucho menos de obrero. Pero claro, cuando hablan, dicen la izquierda en España y hablan del Partido Socialista. Bueno, sutilmente, ¿no? nos logran confundir, y aquí vuelvo otra vez a Miriam. Y dicen, somos de izquierda porque en esta misma vida que vivimos imaginamos otra que realmente merece ser vivida y luchamos por ella. Porque nos negamos a naturalizar las injusticias, las desigualdades e iniquidades y tampoco aceptamos que son inamovibles. También nos dicen, cuando nosotros hablamos de todo esto, bueno, los que tienen la oportunidad de hablar más todavía en los medios, dicen, sí, mira, está todo lindo, pero no se puede. Entonces, claro, para el cambio se necesitan condiciones objetivas y subjetivas. Las objetivas están clarísimas. Y las subjetivas depende de eso, depende de nuestra mentalidad, depende de que también nosotros comencemos a vivir las contradicciones y a tratar de evitarlas. Voy a contar una anécdota muy breve. Hace unos años a mí se me ocurrió tener zapatos con suela de goma, que yo tenía cuando era chico. Y dije, no sé por qué, voy a una zapatería, me compré un zapato con suela de goma. Digo, qué suerte que... Cuando voy a la calle,
veo que la mayoría de la gente tenía zapatos con suela de goma. Y dije, yo también me las tragué tranquilamente sin darme cuenta. Es decir, esa es la capacidad que tienen de confundirnos. En el capítulo, hay que terminar con el capitalismo, dice Miriam, las relaciones de fuerza se construyen. Es decir, también nos dicen, no es el momento, todavía estamos en inferioridad de condiciones, hay que esperar. Claro, pero hay que construir esas relaciones de fuerza, si no, nunca llega el momento. Habla Miriam de la necesidad de la lucha en la calle y repasa las luchas anteriores. Y me hizo acordar a una frase que leí, no me acuerdo dónde, que dice, sin memoria no hay camino. Se lucha en la calle y también en todos los frentes, también en el electoral, pero con otro sentido, naturalmente, ¿no? Para que sirva yo qué sé, de exposición de nuestras ideas. Bueno, voy terminando. Has visto que soy breve, ¿no? Muy bien, muy bien. Hay algo básico en este libro de Miriam, que es que se milita con los trabajadores, con los jubilados, con los científicos, no para. Hace poco escuché a Yolanda Díaz que decía, los políticos estamos para solucionar los problemas de la gente. Y yo decía, yo no quiero que me soluciones nada, ni que además lo creas vos el problema. Eso está muy bien. No, vos me tenés que escuchar, tenía ganas de, no, a mí, no, a todos, nos tenés que escuchar. Eso es lo que yo tenía ganas de decir. Y también dice Miriam algo que para mí es muy, muy importante también. Las cosas se consiguen desde abajo. Nunca desde arriba nos dicen, vamos a darle un aumento a estos muchachos que se lo merecen, están trabajando mucho. Nunca. O vamos a permitirle el voto a las mujeres, ya que están acá, que voten también, tampoco, no. Las cosas se consiguen en la lucha con y desde abajo, que son para mí conceptos muy básicos, muy importantes en este momento. Bueno, además este libro, tengo que decir, está respaldado, no es solamente texto, está respaldado por una larga militancia de Miriam con los oprimidos, con los obreros, con los jubilados, con los familiares de los desaparecidos, con toda la gente que está luchando por cambiar esta sociedad. Lo dicho, un libro indispensable. Gracias, Miriam, por tu militancia, por estar acá y por el libro. Antes de darle entonces la palabra a Miriam, finalmente destacar también la presencia de muchas militantes y dirigentes de varias organizaciones políticas de la izquierda. Saludar especialmente la delegación de Corriente Roja, la compañera Rosa Torres, una de las fundadoras de la organización, ex militante del PCT, amiga de Yolanda González y destacada activista de COBAS, la compañera Ame Luna, de su dirección estatal, el compañero Ángel Luis Parras, militante desde los años 70 y también fundador de Corriente Roja, y también los compañeros Miguel Campos y Antonio García Cinde de la Ejecutiva Estatal de Izquierda Revolucionaria, gracias por venir, al compañero Miguel Brea del colectivo LISA, a Jesús Béjar del POSI, bueno, y a muchas otras compañeras que tal vez nos olvidamos, pero la verdad es un gusto que estén, y ahora sí, ya basta y ahora la escuchamos a Miriam con mucho gusto. ¿Escucha bien? En el fondo hay muchos compañeros y compañeras paradas, pero escuchan, ¿no? Pedía disculpas por eso. Cuando reservaron la sala, mis compañeros de aquí del Estado español, nos pasó lo mismo en Barcelona, nunca nos imaginamos que la convocatoria iba a ser tan grande. Nos pasó el otro día que también Josefina tuvo oportunidad de acompañarme porque fuimos a un acto internacionalista que hicimos en París
y después mis compañeros y compañeras abogadas dijeron, ¿por qué no hacemos una reunión de abogados? Y se llenó la reunión de abogados y demás, y a mí me pone muy contenta porque quiere decir que estamos construyendo algo potente. Y que hoy estemos reunidos, reunidas en este lugar también lo es. Ustedes saben que en la Argentina los abogados y las abogadas fueron una de las profesiones más perseguidas porque no te forman para eso en la facultad, te forman para ser abogado que haga una carrera profesional, que tenga un estatus social, que acompañe los grandes empresarios y que, como dijo Ángel, a veces estás al servicio para algo, nunca para que seas parte orgánica de la clase trabajadora, parte orgánica de la lucha de las mujeres, y por eso la dictadura se ensañó tanto también allí con los abogados y abogadas que defendieron presos políticos en los 60, en los 70, que integraron luego la lista de los desaparecidos. Tenemos la Noche de las Corbatas también en el año 77, donde se produce una persecución que incluso atraviesa distintas provincias, que tiene su epicentro en la ciudad de Mar del Plata y donde desaparecen más de 14 abogados y entre ellos a quien había redactado lo que era la ley laboral que en parte rige hoy en la Argentina, porque por supuesto uno de los grandes objetivos de la dictadura militar fue destruir la legislación laboral que se había conseguido con muchísimas luchas y que había tenido en el año 75, previo a la dictadura, no solo defensa de esa ley, sino también de la posibilidad de los trabajadores de organizarse, formar coordinadoras interfabriles, de defender la ley de convenios colectivos, bueno, todo lo que es parte de la lucha de nuestro país y que sabemos que la clase trabajadora aprendió mucho de todo lo que es la lucha del ejemplar clase trabajadora que tiene este país. A veces es muy triste que lo que se sepa o se conozca sea el franquismo, sean algunos derechistas modernos que tienen aquí, porque lo vemos a Milei viniendo a recibir premios que no se sabe de qué son. Claro, nos asombra que aquí en Madrid le den unos premios exóticos, que es como si nos juntamos entre nosotros y Ángel me dice, te voy a dar el premio de la zurda del año. Y todos ustedes aplauden, pero bueno, para ellos debe tener algún gusto. Pero quédense tranquilos, quédense tranquilas, que muchos de nosotros en nuestro país, en América Latina, conocemos de la historia de lucha, la historia revolucionaria que también hay en estas tierras. Así que por eso estoy contenta de estar acá. Y una de las cosas que dice el libro es que toda lucha es colectiva, que zurda no es una sola zurda, que somos muchos zurdos juntos, que somos muchas zurdas juntas. Y no voy a nombrar a todos ni a todas, pero veo aquí mismo en el presente, cuando en el capítulo del libro hablo de toda la pelea feminista que vos mencionabas, es con Gustavo, estábamos en la calle gritando como locas. Éramos parte de esa pelea cuando nos dijeron que no iba a poder ser, porque teníamos todo en contra, porque los partidos mayoritarios estaban en contra, porque el Papa era argentino, nos decía, no, nunca va a salir. Bueno, muchas de nosotras, de nosotros y de nosotres, de la diversidad sexual, de las mujeres, no nos quedamos tranquilas, salimos a la calle y conquistamos el derecho al aborto legal. Y yo cuento en el libro eso, cómo esa pelea nunca es en solitario. Fue en solitario cuando aquellas primeras mujeres, una compañera trans como Loana Berkins, Nora Cortiñas, que supo unir el pañuelo blanco al pañuelo verde con gran orgullo, con Andrea Datri, la fundadora de Pan y Rosa, se presentaron en el Congreso en el año 2005 a presentar el primer proyecto con la campaña nacional por el derecho al aborto. El primero, no llegaban a 10 mujeres en la puerta del Congreso Nacional. Imagínense lo que hubo que luchar, lo que hubo que pelear para esa construcción que hoy conocemos, que es ejemplar en todo el mundo, de las mujeres saliendo a la calle diciendo ni una menos, diciendo no a la violencia machista, diciendo no vamos a terminar con el patriarcado por decreto, como nos prometió Alberto Fernández, sino que tenemos que salir a pelear y ser un ejemplo mundial y conquistar el derecho al aborto. Así que todo un capítulo del libro refiere a eso. Por supuesto, otro capítulo refiere a todo lo que es la lucha por los derechos humanos. Y bueno, me encontré recién con la Turca y con tantos compañeros porque no hubiésemos podido en Argentina conquistar que se reinicien los juicios, que se anulen las leyes de obediencia debida y punto final, que eran como las leyes de amnistía, creo que de acá sí saben de eso,
porque nos decían, no se puede, una ley, nunca se anula la ley. ¿Cómo se va a anular una ley? Se podrá derogar para el futuro, pero para atrás, jamás. Bueno, sí se puede, si peleamos, si nos organizamos, si buscamos solidaridad en el mundo, claro que se puede, y eso es lo que hicimos en la pelea que dimos, y muchas compañeras y compañeros fueron quienes llevaban esa voz de la pelea por juicio, castigo, por memoria, por el recuerdo de los 30.000 detenidos desaparecidos, pero no usando una memoria como algo del pasado, sino la memoria como algo para construir futuro. Eso es una de las cosas que quiero reflejar en el libro, que muy bien señalaban aquí quienes me precedieron en el uso de la palabra. Nunca entiendo la palabra memoria como un solo hecho de recordar. Tiene que servir para construir el pasado, pensar el pasado, sacar las lecciones del pasado, pero para pensar un presente y un futuro. Y el tercer eje que tomo en el libro es, por supuesto, el de la lucha de la clase trabajadora, que he acompañado, tengo el orgullo de ser abogada de las fábricas recuperadas, y siempre digo, para explicarlo muy sencillo, ¿qué muestran las fábricas recuperadas? Dificultades todas, porque imagínense la autogestión en una sociedad, en un mercado capitalista. Eso no se anula porque recuperemos una o dos fábricas, pero muestra que la clase trabajadora, que los trabajadores y los trabajadores no solo tienen que agachar la cabeza o no solo les queda como opción agachar la cabeza, que pueden tener otras formas de organización, y como dijo una maravillosa compañera, Celia Martínez, de una de las fábricas recuperadas que fue emblema en Argentina, la empresa textil Bruckmann, las fábricas recuperadas son tan perseguidas porque muestran en pequeño que si los trabajadores y las trabajadoras podemos manejar una fábrica, podemos manejar el país. Y eso para nosotros es una enseñanza enorme, maravillosa, porque en un país que se construyó diciéndole a su clase trabajadora, o mayoritariamente a su clase trabajadora, como se lo interpelaba desde Perón en adelante, desde el peronismo, que la clase trabajadora es la columna vertebral del movimiento, nosotros queremos dar la pelea para decirle a la clase trabajadora, juntos, unidos, a la par, nunca desde afuera, como señaló Ángel, que no tiene por qué ser la columna vertebral del movimiento, que queremos que sea la cabeza de una nueva sociedad, que la clase trabajadora se pueda autogobernar, que con la clase trabajadora tomando las riendas de la sociedad podemos transformarlo todo, podemos cambiar la sociedad de raíz, podemos pensar una sociedad que se planifique, donde la economía se planifique, no en función de la ganancia de unos pocos, de unos 1000 millonarios que hacen negocio con todo, hasta con el fútbol, sino que podemos pensar una sociedad basada en una sociedad basada en las necesidades sociales, que lo que planifique, lo que rija el destino de la sociedad no sea que unos poquitos tengan todo y las grandes mayorías no tengan nada. Y en esa pelea estamos, por eso zurda, por eso empezar a pensar todo desde otro lugar, por eso no permitir que nunca más nos digan que no podemos pensar, que nos tenemos que resignar, y más ahora que está Milei, no menos ahora que está Milei. Ahora que Milei nos dice zurdos, es el momento de decir, sí, soy zurda, ¿y qué? ¿Qué pasa si somos zurdos? ¿Qué te molesta de los zurdos? La primera pregunta. ¿Qué te molesta de que seas zurda? ¿Por qué está mal ser zurdo? ¿Qué te molesta de que yo me diga comunista? Rojo, no sé, ponle la palabra que quieras. ¿Qué te molesta que pelee por el socialismo? Yo creo que la primera definición que hay detrás de eso es que somos quienes tenemos otros valores. Todo lo que a ellos les molesta son nuestros valores. Lo que a ellos les parece malo es lo que a nosotros nos parece ideales a conquistar. La solidaridad, la lucha colectiva, el compañerismo, la sororidad, todo eso es para ellos zurdo. Por eso la palabra zurda o zurdo abarca más que estrictamente el militante de izquierda. A mí me gustaría que todos los que piensen como zurdos o se sientan un poco zurdos sean también militantes de izquierda y seamos mucho más peleando cada día contra este sistema. Pero para ellos ser zurdo es quien tiene un valor de algo colectivo, quien no le resulta indiferente que en un mundo capitalista que produce alimento para millones, el 30% de la comida se tire mientras los niños y las niñas no tienen para comer. Para ellos, quien piensa desde ese lugar es zurdo. A quien le indigna que se esté cometiendo un genocidio y que Milei vaya a Israel a recibir premios, les parece que somos zurdos. Pero somos orgullosamente zurdos.
Entonces creo que quienes señalamos la desigualdad, y no solo la desigualdad, sino el origen que tiene esa desigualdad, la explotación capitalista, para ellos son zurdos, somos sus enemigos, y por eso Milei en cada discurso que da, además de atacar a otros sectores, siempre tiene un párrafo para la izquierda. Recuerdo en uno, esto es un paréntesis, no un chisme casi, en el primer debate que estuve con Javier Milei en el año 2021, cuando ambos éramos candidatos a diputados por la Ciudad de Buenos Aires, fuimos elegidos por la Ciudad de Buenos Aires, recuerdo que hubo un debate y había muchos, 5 o 6 candidatos, no me acuerdo cuánto éramos, y al final vieron que está eso de darse la mano, porque la democracia es eso, todos nos damos la mano. Entonces te empiezan a dar la mano y yo digo, no, gracias, con este señor no. Y cuando salí, había algunos periodistas, recuerdo una periodista, dice, ¿cómo? ¿No le diste la mano? Hay que saber dialogar. Era el 2021, todavía mucha gente no sabía quién era Javier Milei que venía a proponer. Yo dije, yo no tengo nada que dialogar. Es lo que dice Ángel, hay palabras que tienen una carga emotiva al diálogo. ¿Quién puede estar en contra del diálogo? ¿Tenemos algo que dialogar con Milei? ¿Con un tipo que nos dice zurdos van a correr? ¿Les parece que podemos dialogar? Bueno, y quedó esa cosa de cómo, no le dio la mano. Claro, ahora es Javier Milei, todos se quejan, pero lo que no había que hacer es ayudarlo a que crezca en aquel momento. Desde ahí, si todos y todas hubiésemos señalado, no se le hubiese ayudado a armar sus listas electorales, no se hubiese apostado que, bueno, le tiro unos pesitos, lo pongo en la tele porque divido la derecha, y como yo soy revivo, divido la derecha, gano yo, no pasó nada de eso. Entonces, si hay algo de la experiencia argentina que podemos transmitir es que no te creas más vivo que la ultraderecha, porque la ultraderecha tiene muy claro los objetivos que tiene. Tiene muy claro los objetivos que tiene. Y algo más que quería destacar, porque cuando decimos que a la ultraderecha la irrita la izquierda, el que se dice zurdo, el que se preocupa por el dolor ajeno, el que no quiere ver genocidios, el que le duele el hambre de los niños en Palestina, donde se usa el hambre como arma de guerra, como se usaba el hambre como arma de guerra y de exterminio en los centros clandestinos de la dictadura argentina, también el hambre era una tortura, también no tener agua potable era una tortura. Entonces, todos quienes luchamos por eso no lo podemos separar de lo que hoy pasa. Pero decía que no solo incomoda a ellos, también incomoda a aquellos que nos quieren decir que solo hay un capitalismo salvaje o humano. Vos tenés que elegir. Claro, ¿quién va a decir sí, yo estoy por el salvaje? Sí, tienen razón. Claro, estoy por capitalismo humano, pero esa disyuntiva es falsa. ¿Por qué solo tenemos que elegir entre un capitalismo salvaje o un neoliberalismo progresista? ¿No es hora que nos pongamos a pensar cómo construimos otra cosa? ¿Cómo construimos una alternativa política que ligada a la fuerza de la clase trabajadora, de las mujeres, de las disidencias sexuales, de la juventud, se plantee cambiarlo todo de raíz, como decía antes? Ojo, ojo que a veces se irritan más aquellos que quieren defender un capitalismo humano que la propia ultraderecha. Entonces, en el libro, alguna de las cosas que agarramos es esto que vos también mencionabas, Ángel, algo decías, Lucía, que no tenemos que presentar eso, sobre todo para la juventud. ¿Cómo le vamos a decir a la juventud? No, en otro momento se podía pelear por cambiar este sistema, ahora ya no da. Ojo, por eso la bajada del libro, si me permitiste, robo mi libro un minutito. Se llama Zurda, apuntes contra la resignación, la mansedumbre y el conformismo. Porque para mí esa parte también es muy peligrosa. También es peligroso que solo tengamos que aceptar un capitalismo humano. Que siempre digo, un capitalismo humano que es que en vez de tener un 60% de pobreza infantil como tenemos hoy en Argentina, tengamos un 25%. Ese sería el humano. Claro, es humano si no te toca estar en el 25. Capaz que si vos estás en el 25 ya no te parece tan humano, ¿no? Y después viene un tipo que dice que va a terminar con todos ellos y lo terminan votando. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Es humano? ¿Qué es humano? Es muy importante para mí tomarnos el tiempo, reflexionar estas cuestiones y pensarlas hasta el final. Porque sería raro que en Argentina estemos dispuestos a bajar la cabeza tan fácil cuando tenemos el ejemplo de las madres y las abuelas. Hay algunos que nos dicen, no se puede salir a pelear contra Milei porque reprime, porque Patricia Bullrich, supongo que acá la deben conocer todos, ¿no? En este público. No se puede. ¿Se imaginan a las abuelas y a las madres? A Mirta Baravalle, que murió hace muy poquito,
con 99 años, que fundó Madres y Abuelas. Ella es fundadora de las dos organizaciones. ¿Se la imaginan diciendo, che, no se puede salir a pelear por nuestros hijos? No voy a salir a buscar a Camila o Ernesto, su nieto o nieta, que nació en cautiverio y al día de hoy no tiene todavía su identidad. No, no voy a salir, es muy difícil. Mejor esperar un poco. Qué locos estos de izquierda que quieren pelear. Yo creo que con todo eso tenemos que volver a repensar eso. Que no se puede culpar a la sociedad de que no se pelea. Eso sí que, esa parte me irrita a mí, no a ellos. Cuando empiezan, bueno, no se puede, no da la relación de fuerzas. La relación de fuerzas se construye. ¿Qué pasaría si cada miércoles, en esas brutales represiones que hace Patricia Bullrich, estuviésemos todos, estuviésemos todas? Si no solo estuviesen los referentes de la izquierda y alguien más que va por ahí cada tanto. ¿Qué pasaría si todo aquel que se diga opositor, referentes digo, yo no, de la sociedad voy a hablar aparte. ¿Qué pasaría si todos dijéramos, vamos a la calle este miércoles, ponemos todos la cara? ¿Sería tan fácil para Patricia Bullrich? Bueno, hay algunas respuestas que la dirigencia tradicional se la carga a la sociedad, pero no estoy de acuerdo que sea problema de la sociedad. Miren, no sé cuánto llega acá de lo que pasa en Argentina, pero movilizaciones estudiantiles como las que hubo en el último tiempo, hacía años que no había. Desde los años 90, cuando yo iba a la facultad, que no había movilizaciones tan grandes en la Argentina. ¿Y por qué fue? Porque las direcciones universitarias se pusieron de acuerdo, rompieron por un ratito con el conformismo y la mansedumbre y aceptar a Milei, llamaron a movilizaciones y se construyeron movilizaciones de millones de personas en todo el país. ¿Es un problema de la sociedad o un problema de las direcciones que nos estemos enfrentando más fuerte a Milei? La CGT. Solo la vemos cogoteando los actos. ¿Vieron los actos políticos? Van y ponen atrás y hacen así cada vez que hay un acto del peronismo porque después piden lugares en las listas para ellos, para sus hijos. Este gestito, mírenlo, la próxima vez que haya un acto, yo lo digo, cogotean porque te tienen que ver en la tele para que después puedas pedir un lugar. La gente no lucha porque no quiere o porque la CGT, cuando se discutió la reforma laboral más brutal desde la dictadura militar que está contenida en la ley base, una vez estaba en Ginebra y la otra vez estaba en el Vaticano. Pero pongan una agencia de viajes porque le va mejor para eso que para luchar por los trabajadores argentinos. ¿No? Dos veces se trató la reforma laboral. Las dos veces justo tenían un vuelo. No lo pudieron cambiar. Pero cuando por la presión social tuvieron que llamar a paro 2, 3 veces, con movilización las veces que lo hicieron, la sociedad respondió. Los trabajadores pararon, con lo que significa hacer un paro hoy en la Argentina, con la precariedad que hay, con las amenazas que hay. Desde las estaciones te dicen, si usted se va a marchar, va a ser castigado. O sea, te lo dicen los altoparlantes de las estaciones. Es un gran hermano en serio. Y los trabajadores igual paran y los trabajadores igual se movilizan. ¿Es responsabilidad de la sociedad, de la clase trabajadora, que no hay más lucha contra Milei? ¿O están todos esperando que Milei haga el trabajo sucio para después decir volvimos mejores, volvimos nosotros? Es un gran debate en la Argentina. Es un gran debate que tenemos que dar en la Argentina. Dejar de responsabilizar a la sociedad de lo que no hacen las direcciones. Supongo que acá debe ser bastante parecido, porque para echarle la culpa a la gente siempre hay alguien. Pero para decir, che, yo puedo levantar el teléfono de la CGT y llamar al de la CTA y somos centrales sindicales, ¿cómo que no vamos a poder coordinar una movilización y llamar a todo el mundo? Y si llamamos a las centrales estudiantiles que también vengan y al movimiento de mujeres y las disidencias que es tan importante en Argentina, ¿cómo? Si el 24 de marzo lo hicimos, el día que se conmemora el golpe de Estado en Argentina, y fuimos miles, ¿por qué no podemos hacer lo mismo por los jubilados? ¿Por qué no podemos hacer lo mismo por el presupuesto educativo? ¿Por qué no podemos hacer lo mismo en este momento por la lucha que hay para defender el Hospital Garrahan, que es el hospital infantil donde se atienden los niños con los casos más graves de nuestro país y de América Latina, de todos los países vecinos? ¿Es problema de la sociedad que no sale? ¿O es que le están dejando hacer el ajuste a Milei? A mí me parece que hoy el debate está ubicado ahí. Quiero tomar algo que decía Ángel, que me serviste de apunte muy bueno del libro. Yo ya vengo hablando hace muchos días, pero vos me resumiste los temas centrales.
Algo que decía Ángel de las opciones. Otra culpa de la sociedad, votan a Milei. Bueno, discutamos. A ver, última elección en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, distrito, no porque sea más importante, porque yo nací en la provincia de Buenos Aires, así que no voy a andar diciendo que es más importante, en un pequeño pueblo de 700 habitantes además. 17 listas, porque manipularon el sistema electoral, de hecho nadie sabe cómo se va a votar en octubre. Acá no creo, pero en Argentina nadie sabe que en octubre acaban de cambiar el sistema electoral y no se va a votar como se vota desde hace años. Están todos los días manipulando, con acuerdo, los partidos mayoritarios, el sistema electoral. Pequeño beneficio a Milei, ¿no? Que la gente vaya a votar sin tener, por ejemplo, en Argentina es muy común que te llevan la boleta a tu casa, vos agarrás la boleta, la preparás, la llevas. Eso no va a existir más. Nadie lo sabe, nadie te lo cuenta. Manipularon el sistema electoral de la Ciudad de Buenos Aires, lo fragmentaron, separaron las elecciones, separaron la de legisladores, la de jefe de gobierno, la de diputado, una cosa inédita. Nunca se había votado así. 17 listas. Solo mostraban 3, no hubo fondos estatales, con lo cual el resto solo nos quedaba la famosa pintada en la pared y que no te agarre Patricia Bullrich. Además, te dicen, hace campaña con la militancia, claro, pero no lo detengas a los militantes, sí. Bueno. La gente conocía 3 listas, la mayoría. Vos lo dijiste sin estar en Argentina, la pegaste perfecto. Parece que algo o mucho te queda todavía de olfato argentino. 3 listas. La primera, la de Javier Milei. Sacó el 30% de los votos, pero sobre un 15% del padrón, porque la mitad de la gente no fue a votar, porque conocía solo 3 opciones, porque no le gustaban las 3 opciones que conocían. ¿Eso es democrático? Que solo te muestren en la tele permanentemente 3 opciones, 3 carteles. A lo sumo a veces ponían un cuarto, que es uno que se fue de Milei, lo mandaron por afuera para ver si quedaba algún otro voto suelto, también lo agarraba él. Sí. Sí. Primer candidato de Milei, fanático del Estado de Israel. Todo el tiempo haciendo conmemoraciones del Estado de Israel. Segundo candidato del PRO, Mauricio Macri. Claro, lo que pasa es que ahora Mauricio Macri, que era la derecha en Argentina, marchábamos contra la derecha, nos pegaban por... Ahora, claro, está Milei y es como la derecha republicana, se dicen ellos, porque es muy republicano. Mauricio Macri es muy republicano, sobre todo porque el grupo económico de su familia le cargó al Estado las deudas privadas, es decir, la deuda externa está conformada por los grupos privados, también la de Mauricio Macri, eso es muy republicano. No sé si acá lo saben, pero en Argentina eso es muy republicano. Tercer candidato, que apareció en todos lados, el del peronismo, Leandro Santoro. No fue el día que se interpeló al ministro de Milei, tenía otra cosa que hacer, estaría en campaña, no pudo ir. El día que se trató de poner la comisión investigadora, fue, pero no habló, perdón. El día que se pone de pie la comisión investigadora para investigar a Milei también estaba ocupado con la campaña de la ciudad, no se podía. ¿A dónde fue? ¿A dónde sí fue? A una reunión de parlamentarios amigos con el Estado de Israel. Está la foto, lo pueden ver en la prensa. ¿Esos son 3 opciones? Yo soy un joven de la Argentina que no milito en la izquierda, no conozco mucho las corrientes políticas, esas son las 3 opciones que me mostraba la tele todo el tiempo. Yo sé que acá suena raro, pero en Argentina levantar la voz por Palestina es que te persigan, que te amenacen, que amenacen a tu familia, y lo digo por conocimiento propio, porque se me ocurrió defender al pueblo palestino en el debate presidencial. Y no saben lo que se vive después. Y no soy yo sola. Tenemos 2 compañeros del Frente de Izquierda perseguidos, tenemos periodistas que son amenazados permanentemente, en la radio dan tu nombre y dicen son de Hamas, son terroristas. Esa es la campaña permanente en Argentina. ¿A ustedes les parece que es opción política ir a reunirse en un grupo parlamentario con los parlamentarios de Milei y los parlamentarios del PRO? Y a sostener creo que la reunión además fue justo en los mismos días de la campaña. Grupo de amistad de parlamentarios con el Estado de Israel. Bueno, si uno no dice estas cosas, no va a construir nada nuevo. Va a repetir una vez más y las frustraciones. Me pasó que en Francia, donde gobierna Macron, me decían, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo se para la derecha? Porque claro, ven a Le Pen, entonces ahí también están como entre Macri y Milei. Y le digo, no generando frustraciones,
A la derecha la traen las frustraciones, la traen los proyectos donde te dicen que va a volver el asadito, que se va a terminar el patriarcado por decreto, de que se va a hacer distinto, y nada de eso cambia. Las frustraciones no es traer un discurso y prometerle a la gente que en un futuro o en otra vida, incluso porque hay gente que en Argentina promete en otra vida, vas a tener una vida mejor. La manera de no generar frustraciones es decir la verdad e invitar a todos a construir un proyecto colectivo de militancia, de organización y de lucha, que es ahí donde se transforman las cosas. Verdaderamente, donde se transforman las cosas es en la lucha en las calles. Aún cuando conquistás bancas, hoy nosotros tenemos un bloque de 5 diputados nacionales. Es importante, desde la izquierda, pocas veces en Argentina nunca se tuvo un bloque de 5 diputados nacionales. Pero yo no le voy a decir que yo sola, con mi dedo parado desde una banca del Congreso, voy a poder transformar la realidad. Voy a poder apoyar las luchas, voy a poder hacerlas más visibles, voy a dar peleas ahí adentro que otros no la dan. Voy a garantizarle que no me voy a vender y voy a entrar siendo anticapitalista y saliendo siendo capitalista o ministra de un gobierno. Todo eso lo puedo garantizar. Pero el primer hecho de honestidad es decir, tengo esta banca para impulsar la lucha que necesariamente es extraparlamentaria. Entonces creo que esas experiencias, qué calor que hace, ¿no? Vamos todos así. Esas experiencias son las que nos permiten en un pequeño libro, porque es un pequeño libro, pensarlas desde otro lado. Yo aquí estoy ampliando un poco lo que dice el libro, porque estamos entre compañeros, compañeras, y me gusta dejar también algunos debates sentados. Pero en el libro lo que trato de hacer es de pensar, si soy feminista y quiero tirar abajo el patriarcado, tengo que ser de izquierda. No hay patriarcado que se vaya a caer en un sistema capitalista. Hay que ser de izquierda. Si quiero de verdad que la clase trabajadora sea la cabeza de una nueva sociedad, tengo que ser de izquierda. Me parece que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer y que Milei alegremente nos la trajo tantas veces. En Argentina ahora se habla mucho del Eternauta, de Oesterheld. La familia Oesterheld, 4 hermanas desaparecidas, el propio Héctor Oesterheld, 2 yernos de Héctor desaparecidos, 2 nietos que continúan apropiados. Nadie se salva solo, es el mensaje de esa historieta que ahora Netflix transformó en una serie. Pero si Netflix se dio cuenta que nadie se salva solo, iba a ser algo muy mirado, muy visto. ¿Cómo no nos vamos a dar cuenta nosotros de que la realidad nos está invitando a un proyecto colectivo, a un proyecto que le dé a la juventud otra salida, a un proyecto que nos diga a las mujeres que nunca más tenemos que pensar que es culpa nuestra que ganó Milei, como nos dicen en Argentina, no sé si acá se los dicen, pero en Argentina, incluso de sectores que se dicen nacionales, populares, compañeros, dicen, se pasaron 4 pueblos. Yo me pasé 4 pueblos. ¿Por qué? ¿Luché demasiado por mis derechos? Es así, lo dicen abiertamente, se pasaron 4 pueblos. Culpa de que empezaron con el cupo laboral trans, de que empezaron con el aborto, la derecha se fortaleció. ¿No se habrá fortalecido porque le firmaron el acuerdo del fondo? Che, ¿no será más peligroso que ese acuerdo infame con el FMI que nos dejó Mauricio Macri, el gobierno de Alberto Fernández con la gestión de Sergio Massa en el Congreso garantizaron que se aprobara y que con el salario de los estatales, con las jubilaciones recortadas se le pagara al FMI y no se atendieran las necesidades populares? ¿Somos las mujeres y las disidencias sexuales las culpables que ganó Milei? No sé si acá está ese debate, pero en Argentina les aseguro que está bastante candente. Es culpa nuestra, chicas, se pasaron 4 pueblos, reclamaron demasiado. Hay que moderar, hay que moderar. ¿Por qué hay que ir tan rápido? Primero se atiende una cosa, después la otra. Y además está el discurso de la unidad. Hay que unirse todos, porque la unidad también es la palabra más linda, la unidad nos gusta. La unidad, yo estoy de acuerdo con la unidad en la lucha. Yo si tengo que representar a un compañero, la turca lo sabe, en un juicio de lesa humanidad, no voy a preguntar dónde militabas, a ver, ¿eras trotskista vos? Ah, no, Rodolfo Walsh, no puedo. No puedo, era montonero. A nadie se le ocurre, a nadie se le ocurre.
La unidad se construye en la calle, la unidad se construye en las luchas, pero a la hora de discutir alternativas políticas, yo soy anticapitalista y no me voy a bajar de eso porque no quiero más nuevas frustraciones que generen nuevos Milei. No lo quiero, no quiero. Ya voy a terminar porque hace mucho calor, pero les decía que en Francia me preguntaban eso, cómo paramos a Macron, y le digo, miren, lo que pasa es que en Argentina esta película ya la vimos, la película del cerco sanitario, no sé, cordón sanitario, no sé cómo se llama acá, pero debe haber alguna versión. Sí, porque estuvo en Estados Unidos. Está bien, decía Bernie Sanders, todo, bajemos un poco, apoyemos a Biden, porque si no va a ganar Trump. ¿Y qué pasó? Ganó Trump. Y vino con Elon Musk y toda la banda de mafiosos que lo acompaña. En Argentina, eso ya lo vimos. Después de un desastroso, derechista, represor gobierno de Mauricio Macri, también estuvo la teoría que si nos unimos todos, se puede frenar a la derecha. También. Y se unió desde la derecha peronista, pasando por los sectores que se reclaman más de izquierda dentro del peronismo, pasando por referentes feministas, pasando por la CGT y la CTA, todos. Pero al cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario, al no cambiar estructural nuestro país, esas frustraciones dieron lugar que no que gane Macri, que venga un derechista peor que Macri. Entonces es muy importante lo que tenemos en este momento. No podemos permitir que esas frustraciones sean las que moldeen la realidad. No. O sea, a mí no me van a hacer bajar la cabeza con nada. Yo estoy más convencida que nunca que hay que tener muy claro por lo que peleamos. Por eso también uno de los motivos, y con esto termino, uno de los motivos de este viaje, y lo he repetido, tuvimos muchas entrevistas en Francia, en Barcelona, donde estuve hasta hoy a la mañana y demás, es que tenemos que hacer una gran campaña, y en eso le pedimos ayuda, de condonación de las deudas con el Fondo Monetario. No hay salida en nuestro país con el Fondo Monetario. Por más discurso progresista que hagas, por más que te unas, por más que termines con el patriarcado por decreto, por más que digas volvimos mujeres, podés decir lo que quieras, pero con la bota del FMI nuestros pueblos saben, como lo saben en Nigeria, como lo saben en Kenia, como lo saben en todos los pueblos del mundo oprimidos por el imperialismo y en todos los pueblos del mundo que sufren el asedio del Fondo Monetario, que no hay salida con el FMI. Entonces algo que nos puede empezar a unir en todos nuestros países, en el Estado español, en Francia y en cada uno de los lugares, nombro estos lugares porque son los que he estado en estos días, es que peleemos todos juntos, que pensemos cómo hacemos una gran campaña para echar el FMI. Yo les pido para echar al FMI de Argentina, porque no hay salida para nuestro país con el Fondo Monetario. Hay que pensar cómo lo hacemos, la creatividad tiene que ser mucha, pero creo que hemos tenido peleas más grandes y más duras, y en la solidaridad de los pueblos oprimidos del mundo, en la solidaridad de los trabajadores del mundo, que por más que vivan en un país imperialista, no se sienten hermanados con las multinacionales, con las patronales que oprimen y esclavizan en esos países, sino con los pueblos de otros lugares. Me parece que podemos hacerlo. Solamente le iba a leer una frase, pero hace mucho calor. Solamente les quiero decir que no tenemos que pensarnos nunca más, me parece, como grupos de presión de proyectos ajenos, que tenemos que construir nuestros propios proyectos, defendiendo nuestros valores, defendiendo nuestros ideales, y que en ese camino vamos ahí sí a poder pasar del reino de la necesidad al reino de la libertad, que así lo denominaba Marx, y es eso por lo que peleamos, porque todos y todas podamos vivir en el reino de la libertad, pero no el de la libertad de mercado que nos propone Milei, sino verdaderamente en la libertad donde no haya más explotación y donde no haya ningún tipo de opresión. Muchas gracias por venir, muchas gracias por el aguante, por el calor que hace, gracias. Muchas gracias. Bueno, nada, yo soy Vie, estoy aquí junto con mis compañeros de Contracorriente, Nati Choli, que como bien ha dicho Josefina, somos parte de las 7 de Somos Aguas, al igual que otros compañeros,
del Sindicato de Estudiantes, que también han venido a este acto y a los que les mando un gran saludo. Lo primero que quiero hacer es decir que me llena de orgullo y de felicidad estar hoy aquí con Miriam y poder conocer las peleas que da la izquierda socialista y revolucionaria en Argentina enfrentando a la extrema derecha reaccionaria. Como muchas ya sabéis, nosotras aquí en el Estado español hemos sido denunciadas por un dirigente de extrema derecha por una protesta en nuestra universidad. Nos acusan de delito de odio por protestar contra aquellos que profesan delitos de odio contra las mujeres, contra las personas LGTBI y contra los migrantes. Un montaje político que es vergonzoso y que lo que busca es acallar a un movimiento estudiantil que no para de crecer, que emerge aquí y en todo el mundo y que pelea junto a la clase trabajadora por una Palestina libre, por una educación pública de calidad y por acabar con el régimen militar. Y creo que hay que dejar bien claro que esto no es un caso aislado, que se enmarca en un contexto de auge represivo hacia los que luchamos y que se da bajo un gobierno que se dice progresista, pero que avala y continúa con la represión hacia las que luchamos y que con sus políticas solo hace que la extrema derecha crezca. No hay nada que tema más la extrema derecha que la autoorganización de la clase trabajadora y de las estudiantes, porque saben que cuando unimos fuerzas tenemos el poder suficiente para tirar abajo este sistema de mierda que solo nos ofrece explotación y opresión. Así que yo creo que frente a los intentos de la extrema derecha de amedrentarnos, tenemos que seguir extendiendo la solidaridad y dejarles claro que no nos van a callar, que no nos van a desmovilizar, porque es más urgente que nunca que nos organicemos y que cada minuto que le dedicamos a la militancia, a la militancia política, a la organización política, se lo estamos robando al capitalismo y se lo estamos robando a una extrema derecha que nos quiere obedientes y que nos quiere calladas. Así que nada, yo he de decir que de Contracorriente, de Pan y Rosa, desde la CRT, no solo vamos a defendernos de esta extrema derecha reaccionaria, sino que vamos a enfrentarla en primera línea, organizadas en las calles, en los centros de estudio y en los centros de trabajo, por una vida que merezca la pena ser vivida y por una alternativa socialista para la clase trabajadora y los sectores oprimidos. Así que os animo de verdad a todos a que lo hagáis con nosotras y ya que, como ha dicho Miriam, no vamos resignadas, sino que vamos organizadas. Seguimos pidiendo brevedad, calor, nos faltan los discursos tampoco, pero breve si podemos, aunque sea un saludo importante. Gustavo Pecoraro. Bueno, da un placer, como siempre, encontrarme con Miriam. Yo quiero contar una anécdota. Yo soy parte de los sectores no trotskistas que acompañaron la campaña 2 veces de la candidatura de Miriam Bregman como diputada nacional. Debo reconocer que en algunos sectores del Frente de Izquierda me odian, pero creo que fue una experiencia muy importante, muy creativa, que reunió a maricas, a personas del colectivo LGTBI, a transfeministas y a feministas muy importantes de la Argentina y a muchos sectores de base. Y creo que lo más importante de todo eso es demostrar que a veces las figuras que representan la lucha y que están enmarcadas dentro del trotskismo exceden el trotskismo y llegan a muchos sectores populares, de la clase trabajadora, de las disidencias sexuales, del feminismo, y que eso es muy importante para la sociedad, no solo para tener 5 bancas en la del Congreso, sino para que cada vez la sociedad sea más justa. Gracias. Andrea. La turca, Andrea Benítez, un saludo también. Bueno, le decía antes a la rusa que la primera vez que voté en mi vida, que es larga, fue cuando encabezaba la rusa. ¿Por qué? Por confianza, por garantía de coherencia y de solidaridad. La rusa estuvo como abogada de nosotros, los ex detenidos desaparecidos, cuando no venía nadie a defendernos. Más, cuando dudaban qué habíamos hecho los sobrevivientes para salir de los campos de concentración. La rusa dijo
que estaba absolutamente contenta de que pudimos salir de los campos de concentración, militantes que entramos y militantes que salimos. No nos quebraron más. Nos organizamos para seguir con los trabajos de recopilación de datos durante toda la época del Santo Alfonsín, que no se podía tocar nada, no se podía decir nada contra él, era bárbaro Alfonsín. Había más alfonsinistas en España que en Argentina, pero bueno, él se dedicó a hacer leyes infectas, inmundas, como fue la de obediencia debida y la del punto final, que con eso garantizó la impunidad de los genocidas. Y los genocidas, además, estuvieron en un momento con la desaparición de Jorge Julio López. ¿Cuántos abogados teníamos, Rusa, aparte de vos? Decíamos aparición con vida de Jorge Julio López, porque todos los genocidas están infectando estas instituciones infectas, la del Poder Judicial, la de Seguridad y todos los que se les pueda ocurrir, ahí estaban los genocidas y los servicios de inteligencia. Bueno, yo quería agradecer además de nombrar, por supuesto, a Jorge Julio López, que es una bandera nuestra de los zurdos. Gracias, Rusa. En el que te di también. Porque es una bandera nuestra, Jorge Julio López. Era un obrero de 72 años que no dejó un solo día de reconstruir memoria. No tenía recuerdos él del campo. El recuerdo es una cuestión individual. La memoria es un trabajo colectivo. Y él lo que hizo fue construir memoria sobre los campos de concentración de Checolás, bueno, de los genocidas de la provincia de Buenos Aires. Él entró como obrero y hizo un compromiso a todos y cada uno de los compañeros y compañeras. No voy a dejar de hablar de ustedes, y eso lo hizo. Quería simplemente significar que es bárbaro estar entre tanto rojerío. ¿A vos solo te dicen comunista? A mí cuando digo algo, cuando estuve en la Argentina, antes iba más, estaba la Cámpora, repartí la Cámpora, una organización peronista, repartiendo volantes, y le pregunto, ¿y Jorge Julio López? Uy, dice el pibe, ya están los troscos. Digo, no, trosca sí, pero porque soy mujer. Claro, aparte que era peronista, pero el reclamo era lo que les molestaba, fundamentalmente, que seguíamos denunciando que había impunidad. Hay muchos compañeros que, obvias razones de edad, no están ahora de una forma física, pero siguen estando con nosotros en todas y cada una de las actividades. Mirta Baravalle murió con 99 años, pidiendo que sigamos luchando. En septiembre vamos a hacer la exposición de las fotos de Mirta Baravalle acá en Madrid. Y tantas compañeras y compañeros que nos unimos para votar a la rusa. Y uno me dice dentro de la mesa de los pero vos sos turca, ¿por qué votas a una rusa? No, y digo, encima somos antisionistas. Somos judías antisionistas. No, ya el tipo estaba atacado. Bueno, nada, decirles, es un gusto estar con todas y cada una de ustedes, y en un acto con la rusa, con Josefina, con Ángel, con Lucía, con Diego, que anda por ahí, el cabezón, y que nada, una cosita, lo imposible solo tarda un poco más. Seguimos dándole la palabra a otras zurdas rojas. Ame de Corriente Roja, un saludo también. Bueno, primero queremos agradecer al conjunto de la CRT por vuestra invitación y en especial a Miriam por su presencia aquí. Actos como este son de mucha ayuda porque nos demuestran que las luchas contra los ataques de los capitalistas se dan en todo el mundo. En el Estado español, bajo el gobierno más progresista de la historia, no somos ajenos
a la represión contra la protesta social, ni a la herencia de las dictaduras sanguinarias, ni a las privatizaciones ni despidos, ni a las jubilaciones de miseria. Ni tan siquiera somos ajenos a los ataques a los derechos de los migrantes, mujeres y el colectivo LGTBI. Derechos que sabemos, cuando se los arrancamos a este sistema mediante la lucha, solo los ganamos de forma parcial y formal, ya que el sistema capitalista retiene las bases materiales para su garantía real. Derechos que además siempre estarán bajo amenaza mientras personajes reaccionarios como Milei capitalicen el descontento social, que es lo que veníamos hablando. Es la dominación capitalista la que profundiza la desigualdad social y con ella hace avanzar a la ultraderecha, como bien se ha explicado también. Es la que lleva a cabo el genocidio televisado del pueblo palestino e impone las guerras de los gobiernos del rearme, que hoy en Europa son todos, se llamen progresistas o liberales. Es por ello que debemos insistir en la construcción de una alternativa socialista, en un programa propio de la clase trabajadora. Y acabo. En esta tarea estamos tanto las y los militantes de Corriente Roja como las y los militantes de la CRT. Estamos firmemente convencidas de que la tarea estratégica más apremiante para el futuro de la humanidad es reconstruir la Cuarta Internacional. Tu visita, Miriam, nos anima a continuar en esta tarea, con la certeza de que en Argentina no hay solo Milei, sino una creciente protesta social y en ella una izquierda revolucionaria que en la calle, en los centros de trabajo, de estudio y en el Parlamento le planta cara. Muchísimas gracias. Viva la lucha de la clase obrera y el pueblo argentino. Viva la lucha por la Cuarta Internacional. Sí, pero que venga. Bueno, el último, antes de que hable, si Edurne, si te acercás, una compañera, les dije que nos mandó un saludo especial Daniel García Rodríguez, trabajador, miembro del comité de empresa de Amazon, MAD4, que no puede estar por razones laborales, pero nos quería, Leo, hacernos llegar nuestro agradecimiento por la invitación, un saludo a Miriam Bregman, todo el apoyo y solidaridad con la lucha de los trabajadores y el pueblo argentino desde el corazón de la bestia Amazon. Y ahora Edurne, compañera de la CRT y sanitaria del MATS. Hola, ¿qué tal? Se me oye, ¿verdad? Sí, como has dicho, bueno, yo soy Edurne, soy enfermera de la Sanidad Pública madrileña, soy miembro del MATS y soy compañera de la CRT. Y nada, yo estoy muy contenta de que esté aquí Miriam contándonos la lucha que da el PTS allí en Argentina, porque da luchas muy importantes y concretamente los sanitarios allí también están dando grandes luchas, los sanitarios organizados en la posta de salud que atienden a los reprimidos en las manifestaciones y que además ahora se están organizando en el Hospital Garrahan, que tienen una gran huelga y que además esa autoorganización se ha extendido a otros muchos hospitales. Nosotras aún en las manifestaciones no nos gasean, ¿no? Aún eso no nos pasa aquí, pero sí sufrimos enormes ataques a la sanidad pública y a todos los servicios públicos en su conjunto que se materializan en privatizaciones, en precariedad laboral, en falta de conciliación laboral, en desfinanciación y eso más ahora que el gobierno más progresista de la historia, como ha dicho Ame, va a priorizar el rearme antes que la salud del conjunto de la clase trabajadora. Y nada, la lucha del PTS para nosotras es un gran ejemplo de cómo enfrentar los ataques y de cómo luchar por una sanidad pública al servicio de la clase trabajadora y controlada por sus trabajadores. ¡Que viva la lucha de la clase trabajadora! Agradecerles a todas la presencia, a Ángela, a Lucía, especialmente a Miriam, que viene con una gira agotadora, pero la verdad que ha sido un placer que puedas estar acá, que nos puedas acompañar. Y bueno, nos pone muy contentas hoy ser muchas zurdas, muchos zurdos, y a seguir y a sumarse a esta militancia colectiva y compartida con la CRT, esperemos muy pronto. Muchas gracias a todas.